Mycobacterium leprae. La lepra o enfermedad de Hansen fue señalada hace más de 3000 años. Fue interpretado como una maldición de dioses o el castigo del pecado o de una enfermedad hereditaria. Era en 1873, durante hace cientos de años, que el médico noruego Gerhard Hansen vio el bacilo de lepra bajo el microscopio y probó que la lepra era una enfermedad infecciosa y no una maldición. La lepra originó en África o Asia, pero alcanzó Europa a través de los ejércitos conquistadores de Alexander el Grande. Circa 300 años antes de Cristo, devastó Europa y el Oriente Medio durante las Edades Oscuras hasta aproximadamente 1870. En mucha de la historia del mundo, la lepra era incurable y desfiguramiento que llevó a la sensación del horror y al miedo con los cuales miraron a los leprosos. La inyección del aceite chaumulgra era uno de los pocos tratamientos que beneficiaron por lo menos a algunos pacientes. Sin embargo, su eficacia en el largo plazo era improbada y las inyecciones eran muy dolorosas. Es un bacilo que mide de 1 a 6 micrómetros por 0.3 a 0.5 micrómetros de ancho. Es alargado y curvo en uno de sus extremos. Es inmóvil y se divide por bipartición. No forma espora. Secreta glea, que es una sustancia pegajosa y es responsable de la formación o agregación de los bacilos en forma de paquetes de cigarro, a los que se les denomina globias. Se encuentra intracelularmente en forma abundante y fuera de ella se encuentran solos, por lo tanto viven en forma intracelular. Parásito intracelular obligado. Histiocitos y células de Schwann. Se trata de un organismo intracelular obligado y crece y se divide en el interior de los macrófagos y las células de Schwann. Se caracteriza además por un tiempo de duplicación extremadamente lenta de 12 a 14 días, favoreciendo las temperaturas de alrededor de 30 grados. Para la prueba cutánea, la lepromina es un extracto crudo semiestandarizado de bacilos procedentes de nódulos lepromatosos, que se utiliza en una prueba cutánea para demostrar la respuesta inmune celular, mediante la inyección vía intradérmica de 0.1 mililitros de extracto de nódulo leproso esterilizado o lepromina, observándose así dos fases. La fase número 1, una inmediata de carácter aléfico, conocida como la reacción de Fernández, la cual se manifiesta en 24 a 96 horas. Esta da lugar a respuestas parecidas a la tuberculina. La fase número 2, la tardía de tipo inmunológica, llamada reacción de Mitsuda, que aparece hasta la tercera o quinta semana, se da lugar a granuloma o nódulo que puede necrosarse en el centro. La clasificación clínica más utilizada es la de Ritter-Scott, que se basa en el estado clínico e inmunológico del paciente. La enfermedad se divide en dos polos y un estado intermedio, LL y LT, lepra dimorfa. Los casos dimorfos se clasifican según se acerquen al polo L o T, antecedidos por la palabra boiler, BL, BT y BB. Existen un grupo de casos indeterminados que se considera la etapa inicial de la lepra. Estos casos se encuentran en un estadio inestable que evoluciona eventualmente a una polaridad, y estos pueden ser interrumpidos con tratamiento hacia. La lepra no es muy contagiosa y tiene un largo periodo de incubación, tiempo antes de que aparezcan los síntomas, lo cual dificulta saber dónde y cuándo alguien contrajo la enfermedad. Los niños son más propensos que los adultos a contraerla. Los expertos piensan que la bacteria se disemina cuando una persona inhala las pequeñas gotas en el aire liberadas cuando alguien con lepra tose o estornuda. La bacteria también se puede transmitir por contacto con los líquidos nasales de una persona con lepra. La lepra tiene dos formas comunes, la tuberculoide y la lepromatosa. Ambas formas ocasionan úlceras en la piel, pero la forma lepromatosa es más grave y produce grandes protuberancias e hinchazones. El contacto corporal directo prolongado con personas con lepra, por ejemplo, cuando se vive en la misma casa, puede provocar el contagio. Las vías de transmisión incluyen principalmente las secreciones respiratorias de una persona enferma y no tratada,
y en menor medida en heridas de la piel y secreciones nasales. La mayoría de las personas que entran en contacto con la bacteria no desarrollan la enfermedad. Esto se debe a que su sistema inmunitario es capaz de combatir la bacteria. El tratamiento general de la lepra. El tratamiento consiste en tratarse con especialistas como son infectólogo, trata las infecciones, incluidas las de origen tropical. El inmunólogo es especialista en el diagnóstico y el tratamiento de los trastornos del sistema inmunológico. El dermatólogo es especialista en las enfermedades de la piel, las uñas y el pelo. La lepra puede curarse en un plazo de entre 6 y 12 meses como un tratamiento compuesto por varios fármacos. Los medicamentos son esteroides, modifica o simula los efectos hormonales, a menudo para reducir la inflamación o para inducir el crecimiento y la reparación de tejidos. Los antibióticos detienen el crecimiento de las bacterias o las eliminan. El tratamiento temprano evita la incapacidad. Debido a que Mycobacterium leprae, el agente causal de la lepra en los humanos, es un microorganismo no cultivable en los medios bacteriológicos convencionales, la única manera de probar su susceptibilidad en las drogas antileprosas es el modelo de la almohadilla plantar del ratón. El modelo consiste en inyectar un número conocido de bacterias de la lepra en la almohadilla plantar del ratón. Los bacilos proliferan después de una fase larga hasta alcanzar un plantado, donde se alcanzan números de bacilos cercanos a 1 por 10 a la sexta. Después, la infección se controla y los bacilos se eliminan. El tratamiento de los ratones con las drogas en el estudio se inicia inmediatamente después de la infección y se administran por vía oral o plantaral. Según la droga, las drogas efectivas suprimen la replicación de los bacilos en la almohadilla plantar. Las drogas sin efecto antileprosas no modifican la cinética de la replicación de los bacilos. El uso del modelo de la almohadilla plantar en el ratón es laborioso y los resultados se obtienen tardíamente, meses después de iniciado el estudio. El uso de alarma azul AA promete ser una alternativa para medir rápidamente y con exactitud la susceptibilidad del bacilo de la lepra a las drogas antileprosas de uso actual o para evaluar el efecto de drogas de utilidad potencial. Por sus semejanzas con Mycobacterium leprae, en este estudio se trabajó con Mycobacterium leprarium y el modelo fue el de la lepra murina. Hasta donde sabemos, este es el primer estudio sobre el uso de la alarma azul para medir la susceptibilidad o resistencia de una micobacteria no cultivable a las drogas antileprosas.